¿Cuántos vinieron el viernes pasado? Y la otra congregación que se me hizo, estaría llena ahorita la iglesia, hubiera venido también. Amados del cielo, ¿qué leímos el viernes pasado? ¿Se recuerdan? No, el viernes pasado, día de oración y milagros. ¿Qué leímos? El hecho de impulsar a las demás personas. Cita bíblica. De hecho, es 2:41. Dios santo. Ahora entienden por qué muchas cosas fallan en nuestras vidas. Hermanos, yo de verdad, yo les animo así. Hermanos, la palabra de Dios no se les tiene que olvidar. Pero igual es normal, por eso la Biblia insiste, y esta palabra la repetirás todos los días, andando en el camino, estando en la mesa, estando en la cama. Hermano, es normal que se olvide. ¿Sabe por qué? Porque el hombre esto no lo quiere. Hermano, muchos de nosotros estamos aquí, pareciera que estamos a la fuerza. Yo le he dicho siempre eso. Voy a ir a la iglesia porque, hermano, y pensamos que le hacemos un favor a la iglesia, le hacemos un favor al pastor. Señor, te voy a hacer el favor de irte a cantar. Mamma mía, hermano, usted viene, y yo le decía temprano, Dios nos ha dado un privilegio y es buscarlo. Y mientras usted no logre comprender esa parte que es un privilegio venir aquí, hermano, no crea que le está ayudando al pastor para que el pastor no esté solito. No, hermano, y yo, mi predica la voy a dar, venga o no venga usted, hermano. ¿Quién se va a ver afectado? Feliz está, hermano, el viernes hay paro, dice. Hay culto. Al chombo, hermano, amén. Lo tiene en capítulo 6 del libro de los Hechos. Si se recuerda, hablamos de que la iglesia era una comunidad, la iglesia era un grupo en donde dice que no tenían nada en común, y entre esos apareció una pareja. Si se recuerda de eso, ¿quién se acuerda de eso? Apareció esa pareja que ya les voy a explicar qué pasó ahí. Ya lo dije, pero ahora vamos a retomar esa parte. Y ellos, hermanos, fíjense, lea el libro de los Hechos, vuélvanlo a leer, cuando lo termine regrese y léalo las veces que sea posible, hermano. Y va a ver lo que está en ese libro de los Hechos, algo tan fuerte que yo me he quedado, hermano, de verdad le digo que se me abrió la boca sola y la lengua se me salió. Porque digo, qué terrible, como iglesia estamos lejísimos. Vea lo que dice el 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. El 2. Primer punto, no es justo que desatendamos, ¿qué cosa, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿para qué? Para servir, ¿dónde? No pierda esa palabra, hermano. Luego dice 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, deténgase allí, 7 varones. Fíjense que cuando la palabra dice 7 varones, se conocía que eran totalmente del género masculino, pero con el paso del tiempo en la lectura bíblica va encontrando que también aparecieron mujeres diaconisas dentro de la iglesia. Ok, vamos, ahora vean las características de estos varones. Dice que tenían que ser de buen ¿cómo tenían que ser? Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos. ¿Qué cosa, hermano? Baja el 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó pues a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón,
prosélito de Antioquía, el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué cosa? A la fe. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. La bendecimos, Señor. Háblanos al corazón, Padre. Habla a cada hermano, Señor. Habla a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Bendícelos, Padre, en gran manera. Sobre todo, Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Padre. Sé tú, Señor, manifestándote. Sé tú, Señor, permitiéndome ser ese canal de bendición para ellos, Dios. Que ellos sean tierra fértil, Señor. Que sean tierra, Señor, que la palabra llega y queda allí y da los frutos necesarios, Dios. Suplico, Padre, que cada hermano, Señor, sea edificado y que a través de la edificación edifiquen a otros, Dios. Y así, Padre, suplico que tú, Padre, me permitas, Señor, predicar esta palabra a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Fíjense, hermano, de que hemos dado un salto desde el capítulo 2. Bueno, del 1 nos saltamos al 2, que el 1 no lo leímos, pero ya medio lo expliqué. Del 2 hemos saltado hasta el 6 y está hablando, hermano, acerca de que la iglesia estaba creciendo. Sí, pastor, ya lo leímos, ya sabemos que la iglesia está creciendo, sí. Pero vea que el punto es bien interesante. En los capítulos 5 anteriores, hermanos, la iglesia había pasado por ciertas etapas. Y una de las etapas principales era de que la iglesia había sido perseguida en los primeros capítulos, y eso llevó a lo que le llaman la diáspora. Llevó a que la iglesia saliera, se fueran a otros lugares, se fueran a Grecia, se fueran a Antioquía, se fueran. Hermanos, la iglesia se dispersó. Los judíos cristianos se fueron huyendo. ¿De quiénes, hermano? ¿De quiénes huían los judíos cristianos? Pregunta de examen. Hermanos, ¿de quiénes huían los judíos cristianos en Israel en la época de los apóstoles? De los fariseos. ¿De quiénes más? De los saduceos, de los escribas. ¿De quiénes más? De los romanos. Ok, de los romanos. ¿Y de quiénes más huían? Prácticamente huían de los emperadores. Porque ve, hermano, de los propios sacerdotes, de los propios escribas, de los propios fariseos. De ellos huían, hermano. Entonces la iglesia había salido a escaparse de ellos. Y en este caso se encuentran en Grecia. Y dice que la murmura, la crítica empezó, dice, en los griegos, criticando a los ¿quiénes, hermano? A los hebreos. Hermano, dígame, esto es una iglesia donde nadie murmura. Pareciera que es el pan diario de cada uno de nosotros, la murmura. Ya viste, vino tarde. A ver con quién estaba. Ya la vi, se quedó. Esa es una murmura. La otra, ¿y viste cómo vive el pastor? Mira, la esposa no ha venido. Son murmuras. Y después el que tiene al lado, uy, esta hermana que está aquí, qué rara se ve. Son murmuras. Entonces, pero en este caso la murmura era otra. La murmura era de que los judíos que habían emigrado, habían tenido hijos ahí, habían nacido ahí, es como los niños que nacen aquí, hermanos. ¿Y cuántos conocen niños nacidos aquí que ya están grandes? ¿Cómo es la actitud de esos muchachos? Todos así, ¿verdad? Todos engreídos, y nos ven mal a nosotros los que hemos venido de allá del otro lado del mar, ¿verdad? Y nos ven raro, ay, qué rara esta gente. Y va al país, allá a El Salvador, qué raro este país, qué extraño, hermano. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado de cierta manera la cultura, han adoptado ciertas cosas de aquí, y ya ven extraño el país, y este país ya lo ven como algo natural de ellos. Mas nosotros, los que nacimos allá, fuera de aquí, vemos extraño, pero ni modo, estamos aquí por muchas cosas.
Pero ellos no. Entonces, estos griegos, igual, estos niños griegos, judíos, habían nacido ahí y venían y criticaban a los judíos que habían llegado, emigrantes, y decían, las viudas de esos no son bien atendidas. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia, como vimos anteriormente, ellos dicen que tenían todo en común, la comida era toda junta, era en común, recogían la comida y repartían las porciones para cada familia. Pero las viudas, oiga, cada mujer era representada por el hombre. Y la que no tenía hombre, porque se había muerto, no, él le fue, la hizo, fue con otro, hermano. No cabía en la comunidad eso. Esa mujer que no tenía un hombre, eran dejadas de último y a ella se les daba la porción, no se les daba justa, se les daba menos, algunas cosas no les daban, y eso llegó a formar esa crítica hacia los judíos, hacia los apóstoles. Pero vean lo interesante. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Quiénes eran los 12, hermanos? Los apóstoles. Discípulos eran, Jesús tuvo 12 discípulos. Y él después a esos discípulos, digamos la palabra, los ordenó apóstoles. Amén. Y fueron los únicos 12 y no hubo más ordenación, hermano, de apóstoles. Si alguno aparece ahí que él es apóstol, ese no es apóstol, es apostolín, hermano. Vamos a ver de dónde salió, porque no existen más. Fueron los únicos 12, Jesús los ordenó, y el resto, después de los apóstoles, eran discípulos de los apóstoles, hermano. Entonces usted y yo ahora somos discípulos. ¿De quién, hermano? No son mis discípulos, son discípulos de Cristo, hermano. Amén. Mas Dios me ha permitido a mí enseñarles a ustedes lo de Él a través de mi persona. Amén. Ok. Entonces dice que los apóstoles nombraron a los 12 nombraron a toda la multitud, la llamaron y vinieron y dijeron: buscad pues de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Mira, hermano, esta es la parte que a mí me conmueve. Le voy a decir por qué. Porque yo le decía ahorita a los servidores de adentro, no habían servidores, hermano. No habían servidores como los que hoy tenemos aquí, ¿verdad? Están los hermanos diáconos y están los servidores. Mas esa división de servidores no existía. Y todos eran diáconos. Amén. Está poniendo peludo, ¿verdad? Ya no mucho. Porque el diácono se conocía que era una persona comprometida totalmente al 100% con la iglesia. Amén. Hermano, amén. Amén. Ese era el diácono, hermano. Y antes de ellos o después de ellos no podía haber otro que decía: yo soy servidor, pero mire, fíjense que yo, hermano, no había. O es diácono o no es nada. Más nosotros, las iglesias, nombramos, a Asamblea de Dios nombró ujieres. Otras organizaciones, no sé si también ujieres. Y nosotros, los bautistas, nombramos servidores, a uno antes de llegar, como un grado antes de llegar a diácono. Amén. ¿Me están comprendiendo? Ok, entonces le digo, dice, buscad 7 varones, hermano, que dice que tengan buen testimonio. ¿Qué tenían que tener, hermano? Óigame, y el buen testimonio es parte del cristiano, porque cuando usted viene a la iglesia, Dios empieza a transformar su vida. Oiga, y le vuelvo a decir, no era cualquiera que podía venir a servir a la casa de Dios. No era cualquiera que se le iba a encargar a atender a un grupo de hermanos. No era cualquiera. Era una persona con buen testimonio. Amén. Hermano, óigame, ¿y dónde nos hemos equivocado nosotros? En donde yo tengo, mire, yo quiero. Y el pastor, está bien, hermano, usted quiere, hágalo. Pero el testimonio deja mucho que desear, hermano. El testimonio está por el suelo. Óigame, y acá los apóstoles, oiga, dicen que tengan buen testimonio. Vean lo que sigue, hermano. Y es la parte que me aterra más. ¿Qué dice, hermano? ¿Y para qué le servía eso, hermano? ¿Para qué le sirve el Espíritu Santo si solo un servidor? Si ni que, ¿cómo que va a predicar? Hermano, mire esta parte.
Para preparar un grupo de meseros, estaban pidiendo personas que tuvieran buen testimonio, que tuvieran Espíritu Santo y que tuvieran, ¿qué cosa, hermano? ¿Y para qué los querían? Imagínense cómo tenían que ser los apóstoles. No le da frío, hermano. A mí me da frío. Yo tengo frío de verdad. Yo se lo digo con todo el corazón. Mire, hace unos días que he empezado a retomar esto porque quiero predicar todo este libro. Mire, hermano, no se imagina qué conflicto ha creado mi corazón leyendo esto, hermano. Porque, hermano, yo no sé cuántos trabajaron de meseros ahí en El Salvador. Nadie, ¿verdad? ¿Quién ha trabajado aquí de mesero? Mire, aquí yo me he fijado que es otro rollo, hermano. Ahí en El Salvador, hermano, el cliente manda. Aquí no, si usted el cliente le bravo, es capaz, usted le da con la zapata en la cabeza, hermano. Y yo lo he visto. Yo he ido a restaurantes donde, mira, le dice un día al señor, este plato, le digo, esto es lo que has pagado, es lo que te traigo, le dice. Ay, qué hermano, que yo iba a hablar así a un cliente. Hermano, y aquí un mesero y andan todavía fumando y le están sirviendo y con el cigarro en la boca. Y andan todos destrabados. Nosotros tenemos que andar bien catrines, hermano, bien vestidos, porque el uniforme nos lo daban. Una presentación bonita, hermano, el cabello bien recortado, peinado, sin barba, sin nada de bigote. Usted es una persona bien cuadradita. Y tenía que pararse derechito con su mantita aquí, ¿verdad? Su mandil en aquí. Pararse ahí, hermano, y decirle, señor fulano de tal, si sabía el nombre, mi nombre es este y yo lo voy a atender a usted. ¿A alguien se le ha presentado por aquí un mesero aquí cuando va a algún lugar? No existe eso aquí, hermano. Ahora le voy a explicar. Servir, hermano, a alguien es humildad. ¿Qué es, hermano? Humildad. Y muchos de nosotros somos servidores, pero la humildad brilla por la ausencia en nuestra vida, hermano. Soy más agresivo que saber qué. Mire, hermano, yo le vuelvo a decir, yo le conté a alguien, a mí Dios me mandó a servir a ese hotel, porque yo trabajaba en una radio, y de una radio Dios me dio una arrastrada y me mandó a caer de mesero, hermano, como no tiene idea. Y fue la humillación más grande en mi vida, al grado que yo entendí lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo estaba en una radio, hermano, y allá trabajar en una radio sin haber estudiado periodismo, llegué a una radio. Eso me llevó a querer estudiar periodismo, me metí a eso. Pero estando en eso, mire Dios qué hace. Se te elevó, se te fueron los humos, ok, te doy en la nuca. Y busqué trabajo en todas las radios del mundo, hermano, en todas, del mundo, digo, en nuestro país, exageración, hermano. Me acuerdo que me salió en Santa Ana, había una radio que se llamaba Radio Savage, para los que conocían. No podía ir, me mandaron a la Chaparrastique. ¿Qué iba a hacer a San Miguel si yo no tenía nadie, hermano? Mire, fui a un lado, fui a otro. En esa época apareció la RD, que ya saben lo que es la RD. Apareció esta de la Radio Venceremos, apareció. Yo fui a todas las radios. No, ahí lo vamos a llamar. No, ahí lo vamos a llamar. No se imagina, yo el día, Dios mío, ¿qué hago? Pero ve el remache, hermano. Nos habían dado una tarjetita de crédito. Y yo, ¿verdad? Había una frase que a mí me encantaba, el poder de tu firma. ¿Se acuerdan de eso? Y se me ocurre, hermano, un día, tengo 3,000 colones. Tener 3,000 colones en esa época era dinero. Voy a ir a topar la tarjeta y la fui a topar, hermano. Así. La soberbia del corazón del hombre. Y ese día, hermano, que yo me recuerdo que hice los últimos 100 colones que tenía, los gasté. Y me dijeron, su tarjeta quedó topada. Chivo, dije, tanto, yo lo voy a pagar. 3 días más tarde, hermano, me estaban llamando a la oficina, señor, su plaza queda cancelada. Y empezó, hermanos, mi sufrimiento emocional y espiritual. Porque mi ego estaba tan alto, hermano, que para mí, un servidor, me acuerdo que fui al altar al servidor y que eso es payasada. Yo me reí, me burlé de todo eso. Bueno, y de lo único, me dice mi prima, mira, fíjate que ahí en el hotel donde yo estoy trabajando, y era contadora, necesitan mesero. ¿Y qué hacen? Le digo,
atienden a las mesas, a los clientes que llegan a la grabación. Ay, hermano, me recuerdo que me tardé un mes para decirle sí, hermano. Llévame, me dijo. Fui. Bien, me dijo. Y lo primero, hermano, una grabación ese día que llegué, me dijeron, hay una grabación ahora de 1500 personas. Y bueno, pusieron unas mesas y todo el relajo, hermano, y empieza a llegar la gente. Y me dicen, mira, estas 3 mesas en línea son las tuyas. Y resulta que eran de unos compañeros de mi escuela, de mi instituto, que los hermanos de ellos estaban graduando. Y llego yo a la mesa, me paro bien bonito cuando se me queda, ¡hey, negro! Porque negro me decía, hermano, se me fue el alma como no tiene ni idea. Fue la parte que más me dolió. Yo me recuerdo que dejé todo, me fui al baño, me fui a llorar y le dije a Dios, Señor, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué cree usted que lo hizo? No, si iba a la iglesia, yo cantaba bien bonito, estaba en el coro. Yo estaba en el coro, teníamos un coro en nuestra iglesia. Y yo le dije, Señor, estoy reclamándole, ¿por qué me hace esto? Si mira, si yo canto, diezmo, y no se ganaba alma porque no era la costumbre hacer eso. Pero yo decía, soy un buen cristiano, como muchos de nosotros decimos. Si yo soy un buen cristiano, voy a la iglesia. ¿Quién le ha dicho que con venir a la iglesia usted es un cristiano, hermano? Mire, si la Biblia habla de un nuevo nacimiento, ¿ha nacido usted de nuevo verdaderamente, hermano? Mire, y el nuevo nacimiento no lo provoca la prédica del pastor, hermano. Lo provoca la palabra de Dios en su corazón. El nuevo nacimiento lo produce Dios en usted y no lo va a producir jamás lo que usted hace dentro de la iglesia. El nuevo nacimiento no es producto de una obra que usted haga aquí, que usted vino a barrer, vino a cocinar, vino a cantar. Eso no lo hace nadie, lo hace la palabra de Dios, lo hace el Espíritu Santo. Dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jamás lo que usted haga en la iglesia o lo que el pastor diga lo va a cambiar a usted. Jamás, hermano. Y muchos estamos aquí, ¿sabe qué? No hemos nacido de nuevo. Y ese es el peligro dentro del cristianismo. Porque estamos en la iglesia todos los días pensamos que hemos nacido de nuevo. No, hermano. El día que usted no le duele hacer lo que hace aquí, ese día probablemente puedo decirle usted nacido de nuevo. Pero venimos como que si le estamos haciendo un favor al pastor venir al culto. Todos, hermano, congregación y servidores. Hermano, usted no me hace un favor a mí. Usted se está haciendo un favor usted por usted. Y la gente viene, ay, voy al culto. Hermano, mire, venimos al culto. ¿Cuántos han ido al súper a comprar? Aquí está el súper. Yo no entiendo por qué aquí uno cae en esto. Yo ya me recuerdo que iba al súper, como no tenía nada que comprar, agarraba lo que fuera. Aquí hay cosas que comprar, ¿verdad? Y voy con la lista. Así venimos a la iglesia. Señor, quiero esto. Y cuando llegó hora de darle adoración a Dios, ya acabó el tiempo. Ya no hay para adorar a Dios, hermano. Traemos la lista como que si venimos al súper, ¿verdad? Fíjense, le voy a decir algo, le hemos dicho siempre. Cristo no fue a la cruz para suplir sus necesidades. ¿Sabía eso usted? Y le voy a decir quizá la palabra, mire, a Dios no le aflige que usted no tenga zapatos. ¿Sabe qué le aflige a Él? Que si usted no nace de nuevo, su alma se va a ir al infierno, hermano. Eso es lo que a Dios le preocupa. Porque entonces dice, mi sacrificio en la cruz no valió para eso. Y si usted piensa que Dios está interesado en que usted tenga zapatos, casa, hermanos, Dios no está interesado en nada de eso. En que tenga un novio, a Dios no le interesa que tenga un novio que le va a quitar el tiempo para no venir a la iglesia. A Dios no le interesa que usted tenga un trabajo que lo va a alejar de los caminos de Él, hermano. ¿Sabe qué? Los trabajos vienen por obra de Dios. Y cuando Dios nos los da, son de bendición para su vida. Mire, muchas veces nosotros los pastores andamos buscando un evangelio que le agrade a la gente, hermano. Ese es el error más grande que hemos cometido durante mucho tiempo los pastores. Un día me dijo alguien, mire, nosotros dejamos de ir a la iglesia porque el pastor viera cómo hablaba feo de los jóvenes. ¿Y qué dijo Pablo? Huye de las pasiones. Porque los jóvenes, hermanos, ¿cómo somos los jóvenes? ¿O son los jóvenes? Como cabritos sueltos, ¿verdad? No tienen dueño, macho sin dueño, decía mi abuela. Pareces macho sin dueño, decía. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hace tontería y media y no quiere darle cuenta a nadie. Ese es un joven que no tiene freno. Entonces vea 7 varones con 3 cualidades para servirle el pan al hermano. Toma, hermana, su cafecito y su platito de frijoles y su huevito picado. ¿Qué tenía que tener ese hombre, hermano? Sabiduría
lleno del Espíritu Santo y un testimonio. ¿Es esa nuestra cualidad, hermano? Ni la queremos ni nos interesa, ¿verdad? Yo lo que quiero es que me den chance de estar ahí. Hermano, vea qué terrible. Y yo le digo, yo me quedo, ¿y dónde aparecen los servidores aquí? No hay servidores, mi Dios. No hay servidores aquí. Hay diáconos. Y todos son diáconos. Y nuestro pastor dice, los diáconos son parte, oiga, del inventario de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El diácono prácticamente, como dicen, es la cucaracha de la iglesia. Ahí vive la iglesia. O sea, toda la iglesia para ellos. Un diácono, 2 diáconos, 3 diáconos. Amén, hermano. Así ya no me vale, pastor. Ya no quiero ni venir a la iglesia, quiero. Hermano, mire, yo me he quedado, Dios mío, ¿y esto qué es? Y no lo logramos entender, no lo logramos captar. Y pensamos que el evangelio simplemente es venir, voy, hago, canto y se acabó. Hermanos, óigame, a Dios sea todo y para Él es todo la honra y la gloria. Entonces los discípulos dicen, preparen a estos 7 hombres que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio, que tengan sabiduría para poder atender a la congregación. ¿Están dispuestos, hermanos servidores? No, y amigo, y pujido. Hermanos, ¿están dispuestos a ser servidores ustedes? Pensándolo bien, ya no, pastor. Vea, hermano, y esa es la parte que nosotros no queremos asumir. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Señor, derrama tus bendiciones sobre mi casa. Abre la ventana de los cielos y que no falte en mi casa la bendición. Eso sí, ¿verdad? Dice que el que quiere celeste, no queremos que nos cueste nada. Si el Señor, si Él es Dios, ¿por qué no nos bendice? Porque Él bendice a sus hijos. ¿A quiénes bendice, hermano? A sus hijos. Y la pregunta es, ¿verdaderamente somos hijos de Dios, hermano? Mire, hermanos, yo le digo lo que dice la palabra. Está diciendo 3 cualidades tan fuertes que nosotros las hemos dejado y las hemos pasado por alto. Y por eso le decía, no cualquiera puede ser servidor del Señor, hermano. No cualquiera. Y los pastores, ¿a quiénes meten, hermano? Venga, venga también, usted venga. Y mire, hacemos un grupo, ¿verdad? Hacemos un ejército de ¿qué, hermano? De hermanos con buenas intenciones. Pero cuando las cosas ya no le gustan, ¿qué hacen? Me voy, reniego, peleo, señalo, hago de todo. ¿Es ser el producto de un servidor o de un diácono dentro de la iglesia? No, hermano. Que a la hora del problema fuera el sostén, oiga, espiritual dentro de la iglesia. Que a la hora que venían los problemas, estaban los diáconos en oración para detener los problemas que venían. No eran parte de la revolución dentro de la iglesia. Mire, y históricamente se ha sabido que siempre las iglesias se dividen. ¿Y quién se la llevó? El diácono, el líder, se llevó la mitad de la congregación. Y si ahora es pastor. Hermano, y yo no sé si en la época de los apóstoles hubo esto, que algún diácono levantó y se llevó la mitad. Mire, y sabe que buscando los números, se creía que aproximadamente eran 20,000 personas de congregación, que 7 hombres iban a atender, aparte de los 12 que predicaban en la palabra. No sé qué hubiera pasado si se hubiera dividido la iglesia en esa época, hermano. Apareció allí Esteban, que no estaba de acuerdo con Pedro. Bueno, Pedrito, vos ya demasiado, yo me llevo unos cuantos, 10,000 me llevo y te debo 20,000, 10,000 a vos. Ya está ya el nuevo predicador del evangelio, hermano. No sucedió. Porque eran personas llenas del Espíritu Santo con sabiduría, hermanos, para atender a la congregación. Y vea lo que sigue diciendo el 4. ¿Y nosotros qué dicen? Fíjese, hermano, le dije, la iglesia había pasado periodos anteriores, persecución. Dentro de la iglesia se había dado una revuelta, se había dado cosas que no eran normales. Y una de ellas fue, hermano, cuando Ananías y Zapiras dice que van y venden una propiedad.
Y llegan ante ellos y dicen, hemos vendido y este es el dinero que te traemos porque a este precio lo dimos. Hermano, está haciendo una representación de aquel que dice que lo da todo y en realidad no lo da todo, hermano. Está siendo mezquino para con Dios. Vea lo de dinero, más aquí dice dinero, más usted vea lo del punto principal. Está dando todo para el Señor, hermano. Entonces la iglesia había sido perseguida. ¿Y qué pasó, hermano? Superaron eso. La iglesia fue infiltrada y fue dañada de personas que decían que daban todo y honestamente no estaban dando todo para el Señor. Ok, lo superaron. Y ahora llegan a esta otra parte en donde, hermano, se les presenta el caso que ellos pueden, bueno, ok, atendamos a la gente, dejemos de predicar. ¿Sabe qué hicieron? Tomaron ellos personas y les delegaron y dijeron, nosotros mantengámonos en la oración y en la palabra. Igualito nosotros, ¿verdad? Cuando hay necesidades en casa, ok, ya no vamos a la iglesia, hay que trabajar. Amén. No diga amén, no, quede callado. Mire, hermano, yo sería un falso si le vengo a decir que amo la obra de Dios y me ofrecen un trabajo donde me van a pagar bien y les digo, bueno, hermanos, el Señor conoce mis necesidades y me ha proveído un trabajo. Ahí los dejo y es que alguien les va a predicar. No sé quién, tal vez el hermano Noel o Ricardo, yo no sé quién les va a predicar. Pero alguien va a predicar y yo me voy a trabajar. El pastor, amor a la iglesia, amor a la obra de Dios. Eso somos nosotros, hermano. ¿Y usted cómo me tacharía o me tildaría a mí si yo vengo y le digo eso un día, hermano? Ahí va a predicar a alguien porque yo tengo que trabajar. ¿Cómo me tildaría usted, hermano? Irresponsable. No toma su deber como debe de ser. ¿Cómo debo decir yo cuando un hermano dice, pastor, hoy tengo que trabajar, no vengo al culto? ¿Qué debo decir yo? Gloria a Dios, hermano, más ofrenda y más diezmo. Pero él es que no llega. ¿Debo decir eso? Hermano, entonces estamos siendo falsos nosotros. Estamos siendo falsos ante aquel nombre que es todo para nosotros, aquel que dice, oiga, hermano, que nos ama y dio todo por nosotros. Y usted dice, amén, yo también, Señor, he dado todo por ti. Y en realidad, hermano, no damos todo por él. Y no me refiero a dinero, aquí habla de dinero, pero me refiero que no le damos a Dios todo lo que le pertenece a él. Vea lo que sigue diciendo. Entonces dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, en ningún momento ellos descuidaron la palabra de Dios y descuidaron la oración. En ningún momento descuidaron la oración y la palabra de Dios. En ningún momento. Hermano, ¿cuánto hemos descuidado nosotros? No si venimos al culto, pastor. Hermano, ¿cuánto ha descuidado usted? Y vea lo que sigue diciendo. Y agradó la propuesta a la gente, y de ahí salen los que nombraron, salen los 7 varones, que entre esos está Esteban. Y yo les dije que fue el que sustituyó a Judas, y no fue ese, hermano. Ni se acuerda, ni cuenta de Dios, ¿verdad? Ni cuenta de dieron que yo dije eso un día en un culto. Alguien me lo recordó por ahí. Y dice el 7, hermano, que es la parte más fuerte. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que dice que hacían, hermano. Bueno, ¿y cómo es eso? Discípulos, sacerdotes, apóstoles, ¿cómo es la historia ahí? Hermano, imagínense, los apóstoles dejan de predicar porque hay que atender la mesa. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Dice aquí que por haber ellos continuado su trabajo, la iglesia siguió creciendo, porque habían personas que atendían la mesa. Personas a quienes ellos delegaron el servicio de la iglesia, delegaron la atención a las personas que venían. Por eso siempre decimos acá, los servidores deben tener buen carácter. Cuando los hermanos vienen, y cuando vienen, hermano, bienvenido, ¿cómo está? ¿Y cuál es la queja, hermano? Que creído. Me vio y solo le hizo ojos de azul. Esa es la parte que me han dicho a mí, los de azul. No, el que canta, no, el que toca el piano, era eso. No, no es usted, hermano, que yo, hermano, leo. Hermano, óigame,
la gente señala, la gente dice esos, hermano, cuanto que el servidor tenía ese carácter, tenía esa armonía, tenía esa capacidad, esa sabiduría, tenía eso, pero ¿quién lo puso, hermano? Lo pusieron los apóstoles, lo puso Cristo a través de la palabra. Yo les decía hace tiempo, si ponemos un sope y ponemos una palomita y le ponemos maíz y ponemos carne podrida, usted sabe que la palomita va a comer el maíz que está ahí. Y sabe que el sope va a comer ¿qué cosa, hermano? Porque es un carroñero. Pero para que ese sope venga a comer maíz, ¿qué tiene que pasar, hermano? ¿Verdad que tiene que haber un cambio en ese sope? ¿Qué cambio tiene que haber, hermano? Cambio de naturaleza. Imagínese, yo tenía un gato, hermano. ¿Sabe que ese gato se subía a la cocina o a la mesa, rompía la bolsa donde había tomate, se comía los tomates, los chiles verdes, y un día me sorprendió, lo encontré comiendo cebolla? Así de real, hermano. Ese gato, jamás yo había visto en mi vida un gato comer tomate, chile verde y cebolla. Mire, teníamos que dejar bien tapados los tomates. Me decía mi madre, guardar los tomates, que sabes que el gato se mete a comer los tomates. Y yo dije, un gato que come tomate, a mí me daba risa hasta que yo lo encontré y a mi mamá no le creía. Me decía, yo no sé cómo defender tus gatos chucos, porque era mi gatito, era mío, hermano. Y yo digo, ¿por qué este gato come tomate? Yo no sé qué pasó en él, hermano. No sé qué pasó en ese gato. Pero ahora vengo y yo le digo, de repente aparece un sope y usted lo ve comiendo, hermano, maicillito, comiendo maíz. Si esto volado come pudrición. Eso es lo que dice la Biblia que éramos nosotros. Dice que Él cambió nuestra naturaleza. Y dice que nos hizo gustar lo que no nos gustaba. Porque al hombre le gusta solo el pecado. Y Dios, ¿qué hizo? Cambió tu naturaleza para que fueses tú ahora y gustase de lo que hoy Dios predica o lo que Dios tiene a través de la palabra. Y aún así en un barrio, a mí no me gusta. Pregúntese qué hace, palomito sopa, hermano. Mire, gente, por eso le decía al principio, ¿cómo venimos a la iglesia? Si usted viene al culto y le carga y sale peor de como vino, déjeme decirle, hermano, que usted está perdiendo el tiempo. Porque la iglesia debe ser de bendición para usted. ¿Acaso su trabajo no es de bendición? Con gusto, padre. Pero le dijeron que usted va a trabajar de gratis y usted no va a recibir sueldo. Usted fuera. Pero si usted no viene, lo metemos preso usted y su familia. ¿Cómo iría usted, hermano? Tiene que ir por salvarle el pellejo a su familia y usted, ¿verdad? Ya fuera otro trabajo por gusto. Hermano, ¿pero qué hace Dios? Hermano, Dios cambia nuestra naturaleza, no la va a cambiar el hombre. Dios cambia nuestra naturaleza, no lo hace el hombre. Ahora vengo y le digo que dice la palabra, clamemos a Dios para que nuestra naturaleza sea cambiada. Hermano, para que yo sea aquel servidor que tiene 3 cualidades aquí. Dice que Espíritu Santo, sabiduría y ¿qué más, hermano? ¿No le encantaría a usted tener eso, hermano? No, pero antes de todo eso, Señor, yo quiero un buen trabajo, un buen carro, una buena mujer o un buen hombre y una buena casa. Pero no le interesa saber si Dios le ha llenado del Espíritu Santo, si Dios le ha dado buen testimonio y si Dios le ha dado sabiduría. ¿Verdad que no nos importa, hermano? Mire, yo le digo siempre, ahí andamos los hombres, andan los hombres ahora, los jóvenes buscando una mujer. Pero usted no ve, hombre, buscar, Señor, derramar de tu Espíritu en mi vida para que este mal genio que tengo desaparezca de mí. Hermanas, tenemos mal genio, pastor. Sí, hermano, bastante. Y bastante mal genio. Hermano, y no nos preocupamos de esa parte, de esa área. Entonces dice que la iglesia crecía, la palabra crecía porque era predicada, porque los apóstoles no se empecinaron en ellos en atender lo que tenían que atender los servidores o los diáconos. Y luego dice, hermanos, y luego dice esta parte, y los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes, hermano? Aún no había sido destruido el templo. ¿Cuál templo, hermano? El que Herodes había construido. Y habían sacerdotes que atendían ese templo. Y muchos de ellos se convirtieron al Evangelio. ¿Y quién cambió eso en ellos, hermano?
¿Quién cree que cambió la mente? Mire, le voy a decir algo y se lo digo con mucho respeto. Las personas que son nacidas aquí como cristianos ven todo esto con qué agrado. Y los que vienen de otra iglesia, o vienen conociendo el Evangelio, todo les pesa dentro de la iglesia. Escudriñelo usted, véalo usted y se va a dar cuenta. Son las personas, pero es que mire, pastor, es que mire, son las que reniegan al pleito. Y yo veo hermanos que han nacido aquí han venido por obra de ustedes, de muchos de ustedes servidores. Y todos lo ven bien, pastor, mire qué bonito. El domingo se me acerca una hermana, mire, pastor, yo pienso hacer esto y esto. Y yo me quedo, y los servidores que tienen días de estar aquí ni siquiera ellos les ocurre. Y la hermana que aquí nació, vino, se convirtió aquí, ella me pintó sus proyectos de lo que ella quiere hacer aquí en la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién cambió eso en ella? El pastor. ¿Y por qué si ella cambió, mis hermanos que ya están aquí de tiempo y vienen de otras iglesias, no puede cambiar o pensar de otra manera? Porque muchas veces hay un obstáculo y es que yo así pienso. ¿Sabe qué dijo Pablo? Todo lo que yo sé lo tengo por basura. ¿Por qué lo tengo? Porque este es un obstáculo para que Cristo crezca en mí. Por eso dijo Juan el Bautista, es necesario que yo muera. Yo muera para que Él crezca en mí. Es necesario que yo muera. Hermano, y esa es la parte más fuerte. Es necesario que usted muera para que Cristo cambie su naturaleza. Porque mi naturaleza, mi conocimiento, mi iglesia o lo que yo conozco, muchas veces es un impedimento para que la obra de Dios siga caminando. Ese es el problema en muchos de nosotros. Miren, nosotros ponemos obstáculos, es que no me gusta, es que no quiero, es que aquí, que allá, yo me quedo de eso. Hermanos, es tiempo de que despertemos. Y yo le vuelvo a repetir, quiere que Dios le bendiga su vida, hermano. Ya no, ¿verdad? Quiere que Dios lo bendiga, hermano. Señale esas tres cualidades, hermano. Señale esas tres cualidades: sabiduría, llenura del Espíritu Santo, y ¿qué más, hermano? Y esa parte quiero que usted la meta bien: buen testimonio. ¿Quién hace que usted dé buen testimonio, hermano? ¿El venir al culto? No. ¿El ponerse el uniforme? No, hermano. No lo hace nada de esto, porque muchos estamos aquí y seguimos siendo lo mismo, y aún si se puede, peores. Y luego el 7, subrayenlo: y los sacerdotes también conocieron del Señor. Ellos tenían un amplio conocimiento de la Torá, de la ley, pero cuando vino Cristo, a través de los apóstoles, ellos conocieron de Cristo Jesús. Muchas veces pensamos que alguien, no, ni capacidad tiene para enseñarme. La capacidad no la pone el hombre, la pone Dios. Y si usted tiene estas tres cualidades, va a entender al que se sube a predicar aquí, va a decir: ok, Señor, tú me estás hablando a mí. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Así que si usted quiere bendiciones, hermano, pues entonces hágase dueño de estas tres cualidades. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos, Dios amado. Gracias porque tú nos la das. Gracias porque tú la das, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Recogemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dele, Señor, lo que es del Señor. Recuerdes, hermanos, de ser